El sol del amanecer se reflejaba en las aguas del puerto de Alejandría, cuando las tropas romanas completaron su victoria. El aire estaba cargado del humo de los incendios, y el grito de las gaviotas se mezclaba con los lamentos de los vencidos. Cleopatra Trifena, de 23 años, caminaba con la cabeza en alto entre los prisioneros, a pesar de tener las manos atadas con cuerdas ásperas que le habían dejado marcas rojas en las muñecas. Su túnica de lino fino, ahora desgarrada y manchada de polvo, aún conservaba algunos hilos dorados que delataban su origen noble. «Mira cómo camina la rebelde», murmuró uno de los soldados romanos en latín, escupiendo al suelo, como si todavía fuera dueña de algo. El centurión Marcus Aurelius Maximus observaba la escena desde su posición junto a las columnas del templo de Serapis. A sus 40 años, su rostro curtido por el sol del desierto y marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, había visto suficientes victorias como para no sentir alegría particular por esta. Sus ojos grises, sin embargo, se detuvieron en la joven egipcia. «Centurión Marcus», le gritó el tribuno Lucius Cassius, acercándose con una sonrisa cruel. «El general Cayo ha decidido honrarte con un regalo especial por tu servicio en la batalla de ayer». Marcus enderezó los hombros, sin apartar la mirada de Cleopatra. «No necesito regalos, tribuno. Mi paga es suficiente». «Ah, pero este es diferente». Lucius señaló hacia Cleopatra. Esa mujer dirigía la resistencia en el barrio de Racotis. Mató a 3 de nuestros hombres con sus propias manos antes de ser capturada. El general cree que domesticarla será un desafío apropiado para ti. Las palabras llegaron hasta Cleopatra, que comprendía perfectamente el latín. Sus ojos oscuros se llenaron de furia, pero mantuvo el silencio. Había aprendido desde niña que la dignidad era lo único que nadie podía quitarle, sin importar las circunstancias. ¿Domesticarla? Marcus frunció el ceño. «No soy un domador de fieras, tribuno, pero eres el mejor soldado que tenemos para tratar con los locales. Hablas su idioma, conoces sus costumbres. Además», Lucius bajó la voz, «dicen que tiene conocimientos valiosos sobre las rutas comerciales del Alto Egipto. Información que podría sernos útil». Marcus caminó lentamente hacia Cleopatra. Ella lo observó acercarse sin retroceder un paso, estudiando cada detalle. La forma en que sus sandalias de cuero rozaban las piedras del pavimento, cómo su armadura de cuero reforzado se ajustaba perfectamente a su torso musculoso, y especialmente, cómo sus ojos no mostraban la crueldad que había visto en otros romanos. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó en egipcio, su acento romano apenas perceptible después de tantos años en la región. «Cleopatra Trifena, hija de Ptolomeo Dionisio, descendiente de los reyes de Egipto», respondió ella, elevando la barbilla. «Y tú eres el hombre que ahora posee lo que nunca podrá comprender». Marcus sintió algo extraño en el pecho. No era la primera vez que recibía a un esclavo rebelde, pero había algo en la forma en que ella hablaba, en la manera en que sus ojos no mostraban miedo sino desafío, que lo desconcertó. «Soy Marcus Aurelius Maximus, centurión de la 10ª Legión», dijo, manteniendo un tono respetuoso que sorprendió incluso a Lucius. «Y parece que el destino ha decidido que nuestros caminos se crucen». «El destino no», replicó Cleopatra. «Los hombres y su sed de poder». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las cúpulas de Alejandría, Marcus condujo a Cleopatra hacia su modesta casa en el barrio romano de la ciudad. Era una vivienda de 2 plantas con un pequeño atrio central, decorada con mosaicos simples pero elegantes que mostraban su ascenso en las filas militares. «Estas serán tus habitaciones», le dijo, señalando una pequeña pero limpia estancia en la planta baja. «Tienes acceso al patio para el aseo, y las comidas se servirán al amanecer y al anochecer». Cleopatra examinó el lugar. Las paredes estaban pintadas de un suave color ocre, y había una pequeña ventana que daba al jardín interior. En una esquina,
Un sencillo catre con mantas limpias y una mesa de madera con una jarra de agua. ¿Dónde están las cadenas?, preguntó, con un tono que mezclaba ironía y genuina curiosidad. Marcus la miró fijamente durante un largo momento. No las hay. Pero si intentas escapar, mi deber será devolverte a los tribunos, y ellos no serán tan considerados. ¿Considerados? Cleopatra se volvió hacia él. Soy tu esclava, soldado. No finjas que esto es algo diferente a lo que es. Tienes razón. Marcus se dirigió hacia la puerta. Pero también sé que el odio solo genera más odio, y he visto suficiente odio para toda una vida. Esa noche, Cleopatra se sentó en el borde de la cama, observando las estrellas a través de la pequeña ventana. El sonido distante de las olas del Mediterráneo llegaba hasta ella, mezclándose con los ruidos nocturnos de la ciudad. Por primera vez desde su captura, permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Pensó en su familia, probablemente muerta o dispersa, en su casa junto al Nilo, con sus jardines llenos de flores de loto y papiros, en los libros de la gran biblioteca que tanto amaba estudiar, en la vida que había perdido para siempre. Desde el piso superior, Marcus también miraba las estrellas desde su terraza. Había enviado cartas a Roma durante años, pero nunca había sentido la necesidad de escribir sobre algo como esto. ¿Cómo explicar que una prisionera egipcia había logrado hacerlo cuestionar todo en una sola tarde? Se tocó la cicatriz de su mejilla, recordando cómo la había obtenido salvando a un compañero en las Galias. Había sido fácil entonces. El bien y el mal estaban claramente definidos. Pero mirando hacia la ventana iluminada de Cleopatra, Marcus se dio cuenta de que tal vez nada en la vida era tan simple como había creído. 3 semanas habían pasado desde la llegada de Cleopatra a la casa de Marcus, y la rutina había establecido un ritmo peculiar entre ellos. Cada mañana, él se levantaba antes del alba para inspeccionar sus tropas en el puerto, mientras ella se ocupaba de las tareas domésticas con una eficiencia que lo sorprendía. Sin embargo, Marcus había notado pequeños detalles que revelaban la verdadera naturaleza de su prisionera. La forma en que organizaba meticulosamente los rollos de papiro en su escritorio, cómo había comenzado a cultivar pequeñas plantas medicinales en un rincón del patio, y especialmente, cómo por las tardes se sentaba a escribir en tablillas de cera con una caligrafía elegante y precisa. ¿Qué escribes?, le preguntó una tarde, encontrándola en el patio mientras él regresaba de sus deberes. Cleopatra levantó la vista de su tablilla. Llevaba una túnica simple de lino que Marcus le había comprado en el mercado, pero su porte seguía siendo inequívocamente real. Memorias, respondió sin ocultar la verdad. De mi vida antes de esto. Marcus se sentó en el borde de la fuente del patio, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Puedo preguntar sobre tu familia? Los ojos de Cleopatra se ensombrecieron por un momento, pero luego encontraron los suyos con una honestidad que lo desarmó. Mi padre era gobernador de Tebas bajo la reina Cleopatra VII. Nuestra familia había servido a la corona ptolemaica durante generaciones. Cuando comenzó la guerra civil entre la reina y su hermano, él eligió el bando equivocado. Lo siento, dijo Marcus, y se sorprendió al descubrir que lo decía sinceramente. ¿Lo sientes? Tú formas parte del ejército que destruyó mi mundo. Soy un soldado, Cleopatra. Obedezco órdenes. Pero eso no significa que no pueda lamentar el sufrimiento que causan. Ella estudió su rostro durante un largo momento, buscando signos de falsedad y no encontrando ninguno. Háblame de tu mundo entonces, dijo finalmente. ¿Cómo es ser un conquistador? Marcus soltó una risa amarga. ¿Conquistador? Soy el hijo de un herrero de Brindisi. Me uní a las legiones a los 18 años porque era la única forma de escapar de la pobreza. He luchado en las Galias, en Germania, en Hispania, y ahora aquí. Pero nunca me he sentido como un conquistador.
solo como un hombre tratando de sobrevivir. Pero tienes poder sobre mí, sobre todos nosotros. ¿Poder? Marcus señaló las modestas dimensiones de su casa. Vivo en una casa prestada. Obedezco a hombres que nunca han empuñado una espada, y mi única posesión real es esta armadura llena de abolladuras. El único poder que tengo es decidir ser cruel o ser justo. Y prefiero ser justo. Esa conversación marcó un cambio sutil pero importante en su relación. Cleopatra comenzó a observar a Marcus con más atención, notando cómo trataba con respeto a los sirvientes egipcios de la casa, cómo estudiaba los textos locales para entender mejor las costumbres, y cómo a menudo se quedaba despierto hasta tarde escribiendo reportes que, según había escuchado, recomendaban clemencia para los prisioneros. Una tarde, mientras Marcus revisaba mapas de las rutas comerciales en su estudio, Cleopatra se acercó sin ser invitada. «Ese mapa está incorrecto», dijo, señalando una línea que representaba el curso del Nilo. «La ruta hacia Siene no pasa por Ombos durante la temporada de inundaciones». Marcus levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Viajé esas rutas con mi padre cuando era niña. Conocemos cada recodo del río, cada ciudad comercial, cada templo donde los mercaderes se detienen a orar por buen tiempo». Sin dudarlo, Marcus le extendió el estilete para escribir. «Muéstrame». Cleopatra vaciló. Ayudarlo significaría traicionar a su propia gente, pero también se dio cuenta de que información precisa podría evitar conflictos innecesarios y sufrimiento para los ciudadanos egipcios. Con manos cuidadosas, comenzó a corregir el mapa, explicando cada modificación. Marcus la observaba trabajar, fascinado no solo por su conocimiento, sino por la gracia con que se movía, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, y cómo sus dedos largos y elegantes manejaban el estilete con la precisión de una escriba entrenada. «Eres extraordinaria», murmuró sin pensar. Cleopatra se detuvo y lo miró. Por primera vez desde su captura, había algo más que desafío en sus ojos. «¿Por qué haces esto?», preguntó suavemente. «¿Por qué me tratas como si fuera una persona?» «Porque eres una persona», respondió Marcus. «Una persona notable, inteligente, valiente. El hecho de que las circunstancias te hayan puesto bajo mi techo no cambia eso». Esa noche, después de la cena, se sentaron juntos en el patio bajo las estrellas. Marcus le contó historias de sus campañas, pero no las glorias de la batalla, sino los momentos de humanidad que había encontrado. El soldado galo que le había enseñado una canción en su idioma nativo, la anciana hispana que había compartido su pan con él durante una tormenta, el muchacho germano que le había mostrado cómo encontrar agua en territorio desconocido. Cleopatra, a su vez, le habló de Egipto, de los festivales durante la inundación del Nilo, de las ceremonias en los templos donde había servido como sacerdotisa menor, de las noches en que su padre le había enseñado a leer las estrellas desde la terraza de su casa en Tebas. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Cleopatra con la vista perdida en la constelación de Orión. «Que por primera vez en semanas me siento casi libre». Marcus sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había experimentado desde la muerte de su prometida en Roma, años atrás. «Cleopatra», comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Qué?» «Nada. Es tarde. Deberíamos descansar». Pero mientras cada uno se dirigía a sus habitaciones, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos, y que por primera vez en sus vidas estaban descubriendo lo que significaba ver a otra persona, no por su posición o su origen, sino por quien realmente era en su corazón. El conflicto llegó de manera inesperada una mañana de octubre,
cuando el tribuno Lucius apareció en la puerta de Marcus con una orden directa del general. La esclava debe ser interrogada, anunció sin preámbulos, extendiendo un rollo de papiro con el sello oficial. Hemos capturado a varios rebeldes que mencionaron su nombre. Parece que sabe más de lo que ha revelado sobre las rutas de suministros de los insurgentes. Marcus leyó la orden, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Conocía los métodos de interrogatorio romanos, y la idea de que Cleopatra fuera sometida a ellos le resultaba insoportable. Tribuno, la mujer ha sido cooperativa, ha corregido nuestros mapas y proporcionado información valiosa sobre las rutas comerciales. Información comercial, sí, pero no militar. El general quiere respuestas específicas sobre los escondites rebeldes en el desierto occidental, y las quiere hoy. Esa tarde, Marcus encontró a Cleopatra en el jardín, cuidando las plantas medicinales que había logrado hacer crecer. Llevaba un vestido azul claro que él le había regalado la semana anterior, y el sol de la tarde creaba reflejos dorados en su cabello negro. «Tenemos que hablar», dijo, su voz más grave de lo habitual. Cleopatra se incorporó, limpiándose las manos en un paño. Inmediatamente notó la tensión en su rostro. «¿Qué ocurre?». Marcus le explicó la situación, observando cómo la expresión de ella se endurecía gradualmente. «Entiendo», dijo finalmente. «¿Cuándo debo presentarme?». «Cleopatra». Marcus se acercó más. «Si les das información que puedan usar contra tu gente, nunca te lo perdonarás. Pero si no cooperas, me torturarán hasta que hable o hasta que muera», completó ella con calma. «No es la primera vez que me enfrento a esta disyuntiva, Marcus». «Hay otra opción». Cleopatra lo miró con curiosidad. «Podemos huir esta noche. Conozco rutas hacia el sur que los romanos no patrullan. Tengo dinero ahorrado, contactos. ¿Estás dispuesto a desertar del ejército romano por mí?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Marcus se dio cuenta de que era exactamente lo que estaba proponiendo, y de que la idea no lo aterrorizaba como debería. «He servido a Roma durante 15 años», dijo lentamente. «He matado por ella, he sangrado por ella, he perdido amigos por ella. Pero nunca había encontrado algo por lo que valiera la pena traicionarla». Cleopatra sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Marcus, si haces esto nunca podrás regresar. Serás un fugitivo para siempre. ¿Y qué vida tengo aquí realmente?». Marcus tomó sus manos entre las suyas. «En estos 2 meses contigo he sentido más alegría, más propósito, más vida real que en todos mis años como soldado. Cleopatra, yo te amo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero una vez dichas, se dio cuenta de que nunca había dicho algo más verdadero. Cleopatra cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. «Y yo te amo a ti», susurró. «Pero no puedo pedirte que sacrifiques todo por mí. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo». Esa noche, mientras Marcus preparaba discretamente provisiones y dinero, Cleopatra tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En lugar de huir, se dirigió al cuartel romano y se presentó voluntariamente ante el tribuno Lucius. «He venido a entregar la información que buscan», anunció, «pero con una condición». Lucius la miró con sorpresa y diversión. «No estás en posición de negociar, esclava. Conozco las ubicaciones exactas de 3 campamentos rebeldes, incluido el principal, donde se almacenan las armas capturadas a vuestras tropas», continuó Cleopatra, ignorando el insulto. «También sé dónde se reúnen los líderes cada luna nueva y cuáles son sus planes para los próximos ataques». Los ojos de Lucius se encendieron de codicia. «¿Y qué quieres a cambio?». «La libertad del centurión Marcus Aurelius Maximus, su traslado inmediato de vuelta a Roma con todos los honores, y que se registre oficialmente que cualquier información que he proporcionado fue obtenida por él a través de métodos de persuasión apropiados».
¿Por qué habrías de proteger a tu captor? Cleopatra sonrió con una serenidad que desconcertó al tribuno. Porque me mostró que el amor verdadero no conoce fronteras, ni nacionalidades, ni condiciones sociales. Porque me enseñó que la dignidad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en cómo elegimos responder a ellas. Y porque prefiero que él viva libre y honorable en Roma, a que muera como desertor en el desierto por mi causa. Cuando Marcus descubrió lo que Cleopatra había hecho, corrió al cuartel, pero ya era demasiado tarde. Los soldados ya habían partido hacia los campamentos rebeldes, y Cleopatra había sido transferida a las prisiones del palacio para ser enviada como esclava a Roma en el próximo barco. Logró verla una última vez, a través de los barrotes de su celda. ¿Por qué?, le preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué no confiaste en mí? Porque confío en ti completamente, respondió ella, tomando sus manos a través de los barrotes. Confío en que vivirás una vida plena y buena. Confío en que encontrarás la felicidad que mereces. Y confío en que recordarás que el amor verdadero a veces significa dejar ir a quien amas para protegerlo. No puedo dejarte ir. Ya lo has hecho, Marcus. Me diste algo que nadie más podría. Me mostraste mi propio valor. Me enseñaste que soy digna de amor. Y eso nadie podrá quitármelo nunca, sin importar dónde termine mis días. Marcus regresó a Roma 3 días después, con una recomendación especial del general y una promoción que lo convertiría en instructor de la Guardia Pretoriana. Pero su corazón se quedó en Alejandría, en una prisión donde una mujer extraordinaria le había enseñado que el amor verdadero no se trata de poseer, sino de liberar. Cleopatra fue enviada a la casa de un senador en Roma, donde su educación y refinamiento la convirtieron rápidamente en una figura respetada entre las mujeres nobles. Nunca se casó, pero se dedicó a enseñar a otras mujeres a leer y escribir, y a preservar la historia y cultura egipcias para las generaciones futuras. Ninguno de los dos se volvió a ver, pero ambos guardaron en sus corazones la certeza de haber experimentado algo que muy pocas personas tienen la fortuna de conocer. Un amor que trasciende todas las barreras, que ennoblece a quienes lo viven, y que permanece puro e indestructible incluso cuando la vida lo separa para siempre. En las noches estrelladas, tanto en Roma como en Alejandría, dos corazones miraban hacia el mismo cielo, sabiendo que en algún lugar, la persona que les había mostrado el significado verdadero del amor, también contemplaba las mismas estrellas, llevando en su alma la certeza inquebrantable de haber amado y haber sido amado de la manera más pura y profunda posible.